Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Tardes de Ciencia y les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a los asistentes. Apaguen sus micrófonos, tienen que estar en rojos y en la camarita pues se los agradeceré también que la apaguen. Tienen que estar en rojo también. En caso de haber preguntas, pueden levantar la mano y poco a poco les vamos a ir dando la palabra. O pueden, en caso de que no tengan micrófono, pueden hacerla a través del chat en este caso, para que nosotros podamos leer la pregunta. Vamos a darle la voz a nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Tribus Landa, y nos va a dar la presentación de los tres ponentes que tendremos el día de hoy. Bienvenidos. Hola, Doctor ¿qué Tribus. tal? Muy buenas tardes. Gracias, Rodrigo. La verdad es un placer para mí esta tarde estar con ustedes y sobre todo con tres brillantes investigadores jóvenes, los cuales han tenido una carrera brillante a lo largo de su carrera. Pues qué bonito que estemos tratando de aprovechar el tiempo en una época en la que nos ha cambiado un poco la vida, este virus que tanto ha dado de qué hablar. Y de alguna manera en la Universidad Veracruzana tratamos de entender este cambio social que está ocurriendo, tratar de reponer los sábados de la ciencia y los talleres de ciencia FILU Niños 2020 en estas tardes de ciencia. El día de hoy vamos a hablar de medicamentos, pócimas, menjurjes y venenos. ¿Qué es la farmacología? Para ello tenemos al doctor Jonathan Cueto, al doctor Juan Francisco Rodríguez Landa y el doctor Gabriel Guillén Ruiz. El tema, como les comento, es de gran interés. Trata de los medicamentos y su papel en nuestras vidas, la farmacología de las plantas de las plantas a los medicamentos, todo lo que entra tiene que salir, qué hace en el cuerpo el medicamento y cómo actúan los medicamentos en el mismo. Jonathan Cueto Escobedo es licenciado en QFB y maestro en neurotología de la Universidad Veracruzana, candidato a doctor en psicología en el área de neurociencias por parte de la UNAM también. Actualmente es profesor de la Universidad de Jalapa e investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Doctor Francisco Rodríguez Landa es licenciado en biología, maestro también en neurotología por la misma UB, doctor en psicología en las áreas de neurociencias de la conducta en la UNAM, imparte cátedra en licenciatura y maestría y doctorado en las áreas de diseño experimental, farmacología, psicofarmacología, farmacognosia y otras. Es investigador titular del Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 2 a pesar de su juventud, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos también al doctor Gabriel Guillén Ruiz, licenciado en QFB, doctor en neurotología por la Universidad Veracruzana, es investigador de neurotología de la Universidad Veracruzana en la línea de investigación de neurofarmacología en trastornos afectivos desde el año 2007, de la cual han derivado artículos publicados en revistas indexadas, entre otras. Como ven, es un grupo de tres investigadores jóvenes que seguramente nos abrirán un poco el panorama de qué son los medicamentos y cómo diferenciarlos de las pócimas, menjurjes y venenos en sí, y qué es la farmacología. Pues bienvenidos a Tardes de Ciencia, los dejo en muy buenas manos y me da mucho gusto que haya pues, un grupo de espectadores interesados en la ciencia y en la farmacología. Hoy tanto nos preocupa un medicamento nuevo para combatir el coronavirus. Muchas gracias y están en su casa. Muchas Adelante. gracias, doctor, por su presentación. Bueno, pues vamos a entrar en materia ya directamente, a hablar un poquito de qué es la farmacología. Yo voy a revolverlo un poquito con cuestiones de cine, creo que son ejemplos muy accesibles para todos, y algunas cuestiones de literatura que me llamaron muchísimo la atención. Vamos a usarlo como pretexto para hablar precisamente de los medicamentos. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño rodeo. Ahorita que estamos en estos tiempos que nos permiten hacer muchas reflexiones, una de ellas que creo que nos hacemos mucho los científicos es cuál es la primera señal de civilización en una cultura. Seguramente ustedes también se la hayan hecho en algún momento. Quizá algunos estén pensando en la rueda, por ejemplo, en el lenguaje, en la metalurgia, en las armas, eh, en la imprenta, quizá algunos piensen también, y se dedican sobre todo a las letras. Fíjense que esto que está aquí dice, el lenguaje es el cimiento de la civilización, lo que une a un pueblo, es la primera arma que se lleva al campo de batalla en un conflicto. Y esto no lo saqué de un libro como tal, sino de una película que es de ciencia ficción, que quizá algunos la reconozcan, que es esta, en donde ahí el personaje de Jeremy Renner le contesta a una investigadora que está equivocada, que la piedra angular de la civilización no es la lengua, sino es la ciencia.
Y ahí es donde nos vamos a colar un poquito con esto de la ciencia, porque bueno, disciplinas hay muchas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la piedra angular de la civilización? Eh, pues, sería muy interesante contestar esa pregunta, pero ahorita precisamente en estos tiempos de cuarentena salió por ahí en Forbes en marzo este artículo que dice cómo un hueso de 15.000 años de edad nos podría ayudar en esta crisis, ¿ok? Y fíjense a su derecha, como dice, hace muchos años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead qué era lo que ella consideraba la primera señal de civilización en una cultura. El alumno esperaba que Mead hablara sobre anzuelos, ollas de arcilla o piedras de alfilar, pero no. Mead dijo que la primera señal de civilización en una cultura antigua era un fémur, roto y cicatrizado. Explicó que en el reino animal si te rompes la pierna, mueres. Un animal sobrevive a una pierna rota sin el tiempo suficiente sin que alguien lo cuide, ¿no? Y entonces es lo que dice, que alguien nos ayude es la primera señal de civilización. Entonces, yo creo que ahorita todos automáticamente estamos pensando en la medicina, por ejemplo, ¿sí? Pero si nos vamos un poquito más allá, ¿qué sería de la medicina sin la farmacología? Y sin todos los medicamentos, ¿qué herramientas le dejaríamos a los médicos si no tuvieran todos los medicamentos que se han producido mediante el desarrollo de toda esta disciplina, toda esta ciencia y toda la tecnología farmacéutica que hay detrás? Tenemos que caer en conceptos, son esenciales y bueno, aquí está, voy a tratar de que sean pocos, pero este es esencial, que es la farmacología estudia los principios activos o fármacos que les llamamos, especialmente cómo reaccionan en el organismo para producir efectos terapéuticos, es decir, cuando nos curamos, y tóxicos, cuando se usan mal esos medicamentos. ¿Sí? Los efectos terapéuticos están siempre unidos a los efectos tóxicos. Si una sustancia tiene un efecto terapéutico es porque tiene algo que nosotros llamamos actividad biológica. Y si tiene actividad biológica, quiere decir que si nosotros lo usamos mal, pues entonces puede haber efectos tóxicos. Entonces chequen, lo terapéutico y lo tóxico siempre va unido, entonces siempre debemos de ser cuidadosos. Esa es una de las ideas principales que a mí me gustaría que se quedaran con ella en esta plática. Obviamente hay que estudiar la composición química, se estudia este efecto terapéutico y este efecto tóxico del que hemos estado hablando. ¿Ok? Pero no es únicamente eso. Yo, si les pregunto, posiblemente todos los que están aquí eh, hayan ya en algún momento de su vida tomado un medicamento. Y estadísticamente es lo más seguro, seguramente más de uno. Vaya, la farmacología está muy impregnada en nuestra sociedad, está en los anuncios de televisión, en las revistas, en las canciones, etcétera, y en diferentes textos. Y entonces aquí, por ejemplo, quiero compartirles algunos de ellos. Este, por ejemplo, es de Edgar Queret, y fíjense lo que dice. Mi novia dice que alguien en Estados Unidos ha inventado una pastilla que hace que no te sientas solo. Vienen en dos presentaciones, en gotas o en aerosol. Y por ahí el doctor Gabriel les va a hablar un poquito más adelante de por qué hay diferentes presentaciones de medicamentos. Mi novia lo ha pedido en gotas porque puede que no se quiera sentir sola, pero lo que no quiere es dañar la capa de ozono. Las gotas te las echas en el oído y al cabo de 20 minutos dejas de sentirte solo. Actúan químicamente sobre no sé qué zona del cerebro. Habían explicado por la radio, pero ni mi novia no lo había entendido bien, porque no es que sea precisamente Madame Curie, mi novia. Y yo hasta diría que es un poco boba. Realmente esta parte es muy bonita como lo sugiere Queret porque pues no es que seamos bobos, pero la farmacología no es algo que, a pesar de que es muy importante, quizá no es algo con lo que tenemos contacto tan directo. Y yo creo que ahí viene la importancia de esta plática, por eso hemos querido diseñar esta plática para hablar de los aspectos importantes de la farmacología. Este es otro ejemplo, este es de Rosario Castellanos, que fíjense cómo hay un poema dedicado a un fármaco, se llama Valium, el poema, y si aquí lo pueden leer, si nos vamos al final, fíjense cómo dice, y deletreas el nombre del caos y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. Entonces esto es lo que piensa un poeta acerca de medicamentos como estos que sirven para dormir. Ya tuvimos por ahí una plática del doctor Fabio y el doctor Mario Cava acerca de cómo en estos tiempos de cuarentena hay muchas alteraciones de sueño. Y bueno, todo esto impacta y ha impactado inclusive en la cultura, ¿no? Aquí está otro, que es otro ansiolítico, una benzodiazepina. Si lo quieren leer, este es de Javier Acosta, por ejemplo, que es del clonazepam. ¿Sí? Arrullo de mi noche, déjame un rato más seguir despierto.
déjame otro ratito deambular por esta casa sola de mi vida. Entonces, fíjense, nunca hubiera yo pensado que estaría yo en una plática de farmacología leyendo poemas, pero ya sucedió, ¿sí? Obviamente tenemos que mencionar a Jaime Sabines, y este me encanta porque dice, la luna se puede tomar a cucharadas o como cápsula cada 2 horas. O sea, nos está dando dosis, nos está dando presentaciones, ¿sí? Me está saliendo aquí una anotación, voy a parar tantito. Y dice después, para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. O sea, nos está hablando de cápsulas, nos está hablando de dosis cada 2 horas, de dosis precisas y controladas. Casi, casi Sabines era farmacólogo, creo, o fue farmacólogo, no lo sé. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a entrar un poquito en tema de esto. Fíjense, ya vimos cómo entonces está impregnado todo esto en la cultura, el uso de los medicamentos y a veces para mal, que es lo que yo quiero hablar un poquito para introducirlos al tema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, rápidamente, aquí lo que ustedes están viendo en este cubo es un diagrama de una célula que tenemos esto que es el medicamento y hay células nerviosas, por ejemplo, que pueden estar conectándose. Tiene canales donde entran y salen sustancias, hay acciones directas del metabolismo, es decir, cómo va funcionando esa célula, o hormonas también que pueden tener ciertos efectos. Y lo que hace el medicamento, que son todos estos circulitos rojos, es que actúa a esos niveles y cambia las reacciones que se producen en esa célula normal, que puede ser de nosotros o puede ser del organismo que nos está infectando. Y entonces acelera o bloquea, reduce, como dice por ahí, las reacciones fisiológicas normales. Es decir, el medicamento no crea nada nuevo, sino que cambia nuestra fisiología. Y por eso es que dice ahí, para saber realmente farmacología, hay que saber de fisiología. Entonces, fíjense cómo un medicamento es una sustancia que altera las funciones normales del cuerpo, ¿sí? La ventaja es que lo va a alterar de tal manera que produzca efectos benéficos, que son los que llamamos efectos terapéuticos. El reto es llegar precisamente a esas células en específico. Esta es una película que es Viaje Fantástico, en donde un grupo de científicos son reducidos a tamaño microscópico y viajan hasta el cerebro para destruir el coágulo en una persona, ¿sí? Y ese es el concepto que nosotros a veces tenemos de medicamento, que nos lo tomamos y la sustancia química viaja por todo el cuerpo hasta el lugar específico y no llega a ningún otro lado, ¿sí? Y eso vamos a ver que es erróneo. Realmente lo que más se parecería es como que inundáramos el cuerpo de medicamento, pero es una inundación controlada. Y eso va a permitir que llegue a los lugares a donde nosotros queremos. Bueno, de esa película ha habido parodias como el programa de Rick and Morty, acerca de todo esto. Pero entonces realmente el viaje fantástico es el viaje que tienen que hacer estos medicamentos y de eso les va a hablar un poquito más adelante el doctor Gabriel en esta parte que se llama farmacocinética, ¿sí? Que es precisamente este viaje que los medicamentos hacen a través del cuerpo. Tenemos implicaciones sociales muy importantes. Si ustedes vieron esta película del amor y otras adicciones en español con Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, por ejemplo, está basada en este libro, que es el de Jamie Rady, que se llama Una venta difícil, que habla precisamente de los representantes médicos y cómo aquí se puede ver retratado cómo tienen promociones en donde le regalan viajes a los médicos, idas a congreso, rifas para carros en todo esto, en Estados Unidos sobre todo, si receta más un medicamento que pertenece a cierta compañía donde están esos representantes farmacéuticos. Y esto, pues obviamente genera cierto conflicto de intereses en ciertos casos y tenemos casos muy desafortunados como este, que es precisamente del 2019 apenas, en donde se habla de que Johnson Johnson, a través de todas sus campañas publicitarias, favoreció esta crisis de los opioides que se llama, donde estos medicamentos que son altamente adictivos se empezaron a usar mal y se empezaron a prescribir en abuso. Y eso llevó a este gran problema de salud de la adicción a opioides. Tan es así que la ciudad de Oklahoma pues demandó prácticamente a la compañía y esta compañía tiene que pagar billones de dólares para la atención médica de estas personas. Entonces, fíjense cómo es bien importante que nosotros sepamos cómo actúan entonces esos medicamentos para que podamos saber cuándo los estamos utilizando ¿no? de forma correcta o al menos entender a nuestro médico cuando lo estamos consultando. Estos ya no necesito ni presentárselos, pero sirven para resaltar esta cuestión
que existe este misticismo que existe alrededor de ciertos tipos de sustancias, sobre todo las sustancias que son de origen natural, ¿no? Que se habla mucho de la naturaleza sabia y de que lo natural, por ser natural, es completamente bueno. Y yo solamente voy a ilustrar un ejemplo para que nos demos cuenta de que no necesariamente tiene que ser así. Y ese ejemplo es precisamente el de la marihuana. ¿Ok? Entonces, quizá muchos de ustedes ya estén familiarizados con que la marihuana es una sustancia que se consume para producir ciertos efectos psicotrópicos y que genera adicción. ¿Ok? Y la gente piensa que no es tan dañina porque es una planta y porque es un producto natural, ¿sí? Y realmente vamos a ver que no es así. Si lo comparamos con lo que tenemos arriba, que es el café, ¿sí? Hay un montón de sustancias en el café, así como hay un montón de sustancias en la marihuana. Aquí tenemos los nombres de algunos de ellos. El delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que es adictiva, el cannabidiol, el cannabinol, el delta 9 tetrahidrocannabivarin, y así tenemos varios que parece trabalenguas, ¿ok? Que están aquí en esta planta. Y fíjese cómo este segundo, el cannabidiol, ¿sí? Tiene diferentes efectos farmacológicos que son importantes. Reduce la inflamación, protege el cerebro, reduce el dolor, es ansiolítico, calma la ansiedad, es antidepresivo, tiene propiedades antioxidantes también. Ok, entonces, bueno, parece que tiene varios efectos que podrían ser benéficos en diferentes estudios. Esto, por ejemplo, no es necesario que pongan mucha atención, pero si nos fijamos a la izquierda, son un montón de estudios que les han encontrado diferentes propiedades a este cannabinoide. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que también hay ciertos efectos secundarios, como en todo. Y entonces vamos a hablar de dos, bueno, de estas dos sustancias en específico, el delta 9 tetrahidrocannabinol y del cannabidiol. ¿Sí? Esta prueba que ven aquí hay un roedor, ¿sí? Un ratón de laboratorio, lo ponemos aquí en este punto y empieza a nadar hasta que se topa con esta plataforma. Y entonces, después de 8 días de hacer esto, seguido, estar ensayando, sabe dónde está esta plataforma, que aquí no la puede ver porque el agua está teñida, y ya después de muchos ensayos, aprendió y llega rápidamente, como lo pueden ver. ¿Ok? ¿Qué sucede si les damos estas sustancias a los ratoncitos? Quiero que vean estos círculos de arriba. Aquí está el que sería el vehículo que no tiene ningún efecto, el cannabidiol en diferentes dosis y el delta 9 tetrahidrocannabinol. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Por ejemplo, aquí, cuando vamos aumentando la dosis, vemos que el ratoncito empieza, quiere decir la ruta que siguió y cómo empieza a dar más vueltas, porque no aprendió bien o se le olvidó dónde estaba esa plataforma. Y de este lado, con el delta 9 tetrahidrocannabinol, da más vueltas todavía. ¿Sí? Eso quiere decir que que es el adictivo, está bloqueando todavía más el aprendizaje y la memoria que este. Y uno podría decir, bueno, pues es poquito, pero si ponemos bien atención, nos vamos a dar cuenta que aquí son 5 miligramos sobre kilogramo de peso y aquí son 50, lo que nos habla de la importancia de la dosis. Esto quiere decir que este es 10 veces más que este. Y aún así los efectos secundarios son mucho más breves. ¿Ok? Entonces quiere decir que este es mucho más seguro que este. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que si nos vamos a los reportajes de repente o a lo que vemos en las noticias, en la mayoría de los casos no dicen, el cannabidiol, sino que dicen la marihuana cura el cáncer, la marihuana tiene propiedades antidepresivas, la marihuana tiene propiedades antioxidantes y no, la marihuana es todo esto junto, con las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí? El cannabidiol solamente sería una sola de esas sustancias. ¿Sí? Entonces, digamos, esta confusión es la que ha llegado a hacer a muchos pensar que la marihuana es inofensiva y que bajo cualquier circunstancia tiene propiedades que son benéficas o medicinales. Entonces vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Sí? En ciertos casos sí, muy específicos, pero en otros casos estamos hablando únicamente de una sola sustancia. ¿Ok? Entonces fíjense cómo es muy importante entonces tener controladas las dosis, controladas cuáles son las sustancias químicas en específico, aunque muchos medicamentos se han sintetizado a partir de compuestos naturales y seguramente muchísimos más se van a seguir sintetizando a partir de compuestos naturales. La ventaja de los medicamentos es precisamente que estamos tratando con sustancias controladas y que sabemos exactamente cuáles son las dosis y cuáles son las cosas que tienen. ¿Ok? Esa es la parte importante. Yo con eso concluiría esta parte y los dejo entonces con mis compañeros que les van a seguir hablando de esta parte de farmacología.
Ok. Adelante, doctor Juan Francisco, por favor, para compartir su pantalla. Listo, doctor. El micrófono tiene que estar en gris. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Miren, ahorita de lo que nos habló Jonathan, vamos a complementar, o sea, y todo esto de dónde es que ha surgido, cómo es que la farmacología se ha establecido como una ciencia independiente de alguna manera, pero que interactúa con muchas de las áreas de las ciencias médicas. Y a veces nosotros visualizamos a un medicamento o un fármaco como algo que ya es parte de nuestra vida cotidiana, como mencionaban ahorita en la plática anterior. Tomamos café, por ejemplo, sabemos que tiene cafeína, las personas que fuman, por ejemplo, la nicotina, y toda esa parte de los efectos que se pueden tener, a veces síndromes de abstinencia, cuando se consume ese tipo de sustancias, forman parte de esa farmacología, y a veces nosotros no lo visualizamos como algo que está presente en nuestras vidas. Y bueno, pero ¿cuál es el origen de la farmacología? Si nosotros pensamos un poco de cómo es que se lleva a cabo todo este proceso, si nosotros nos remontamos a la historia del origen de la humanidad, vamos a ver que está implícita la parte de la farmacología. Obviamente sin un nombre específico, no lo podemos denominar todavía como farmacología, pero si nosotros vemos estas representaciones de cómo es que los primeros antepasados interactuaban con la naturaleza, seguramente se encontraban plantas que podían ser picantes, plantas que podían funcionar como un alimento, y también plantas que, dependiendo del desarrollo biológico, desde que está verde o hasta que está maduro, puede tener efectos negativos o efectos positivos sobre el estado emocional del individuo. Aquí recordemos que las plantas, si algo tienen como principios activos, son grupos de alcaloides. Y esos alcaloides, de alguna manera, pueden mitigar en algunos momentos el cansancio, el dolor, pero también se han relacionado con algunos procesos que tienen que ver con cuestiones recreativas. Y es donde hablamos de los efectos psicotrópicos. Si nosotros vemos desde el hombre nómada hasta que se volvió sedentario, obviamente aquí siempre se ha manejado que una de las naturalezas del ser humano es buscar en su medio lo que le puede servir para sobrevivir, pero también para defenderse. Entonces, si nosotros visualizamos esta imagen, podemos tener ya grupos sociales, donde ya no es únicamente ir por el campo tratando de sobrevivir comiendo algunas cosas, sino que ya empezaron a cultivar. Y vean cómo desde ahí nosotros podemos empezar a identificar que estas poblaciones pequeñas o grupos sociales ya podían identificar de alguna manera plantas o animales que podrían funcionar como alimento, algunos que podrían ser prototipos de medicamentos para mitigar algunos padecimientos que aquejaban en aquel momento, pero también pudieron visualizar de alguna manera lo que eran los venenos o los tóxicos, sustancias que pudieran ser ponzoñosas, por ejemplo. Y vean cómo a partir de este conocimiento de la formación de los grupos sociales, ese conocimiento acumulado dio pauta a tratar de seleccionar de la naturaleza lo que podría ser beneficioso o no para esos grupos sociales. Y vamos a ver entonces que a partir del agrupamiento de esos individuos de la naturaleza, se pueden identificar ya algunos efectos benéficos, otros adversos y otros recreativos, que eso es algo muy importante, sobre todo porque esto se ha relacionado mucho con componentes que en el concepto actual de la medicina que nosotros tenemos dista mucho de la parte científica, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con los aspectos mágicos, religiosos o místicos asociados a sustancias que pueden tener esos efectos psicotrópicos. Si nosotros observamos todos estos componentes de la naturaleza, a final de cuentas van a tener un impacto sobre la cultura humana. Puede ser el establecimiento de grupos sociales donde haya cierta empatía entre ellos, pero también pueden provocar algunas modificaciones actuales, incluido, por ejemplo, la agresión. Sabemos que diferentes sustancias pueden actuar a nivel del cerebro, provocando o modificando sistemas neuroquímicos,
y eso también tiene un impacto muy grande a nivel de la cultura del ser humano. Pero sobre todo, veamos cómo esto que nos proporciona la naturaleza nos lleva de alguna manera también a la sobrevivencia de la especie. Y vamos a ver un poco más adelante cómo esto que queda puramente anecdótico, que se cree que ocurría por las dinámicas que tenían estos grupos nómadas sedentarios, años después, muchos siglos después, miles de años después, podemos encontrar un legado histórico ya un poco más estructurado, algunos escritos, algunas representaciones gráficas en las diferentes culturas alrededor del mundo. Y vamos a ver que estas culturas florecieron de manera simultánea, desfasados en algunas épocas, en algunos años, pero en todas podemos encontrar un legado muy particular de qué era lo que usaban como potenciales sustancias curativas o como venenos, como tóxicos y también para la supervivencia del individuo. Así vamos a ver que dentro de la parte importante de la historia universal de la humanidad, podemos identificar varias culturas que tuvieron un legado muy grande en diferentes áreas, ya prácticamente de la ciencia, como lo podemos identificar. Tenemos la cultura china, por ejemplo, los hindúes, sobre todo Mesopotamia, que fue donde se han encontrado vestigios arqueológicos, sobre todo antropológicos, que muestran cómo ellos ya conocían parte de esa naturaleza para su propio beneficio. Tenemos también a los egipcios, aparte de los griegos y los romanos, hablando de lo que se conoce como el viejo continente, pero algo que no debemos perder de vista y que es algo que debemos tener muy presente, es que lo que ahora conocemos como el continente americano, hubo diversas culturas muy desarrolladas que tuvieron también un conocimiento particular de lo que los rodeaba. Y ahí podemos hablar particularmente de algunas culturas que crecieron o florecieron en el continente americano, en la parte de Sudamérica sobre todo, y muchas culturas también que florecieron en lo que ahora es nuestro país, sobre todo las del altiplano mexicano, donde se encontraban los aztecas, por ejemplo, y en la parte de la península de Yucatán y Centroamérica, lo que fueron los mayas. Y vamos a ver que en todas estas culturas podemos encontrar representaciones, sea escritas o representaciones gráficas, que muestran cierto conocimiento de la enfermedad, ciertos procedimientos quirúrgicos que pudo haber en aquel momento, y también potenciales sustancias curativas, que desde nuestro concepto moderno de la medicina, nosotros lo podemos catalogar precisamente, como titulamos la presentación, algunos menjurjes, cataplasmas o cosas que desde nuestra perspectiva moderna lo vemos como algo que no tiene sentido, sobre todo porque iba muy mezclado con las cuestiones mágico-religiosas. Pero vamos a ver que ese conocimiento que ellos acumularon tiene una relevancia muy importante para todo lo que se ha desarrollado en nuestro contexto de la ciencia moderna. Entonces, hablando de algunas culturas y de legados históricos, de algunos escritos o representaciones, lo podemos ver en las grandes culturas, sobre todo hablando de la cultura china. Tenemos, por ejemplo, esta farmacopea china, que la podríamos denominar así, y vean cómo tiene más de 2.500 años antes de nuestra era, donde ya se hablaba de ciertas formulaciones farmacéuticas. Aquí debe quedar claro que los conceptos de farmacología, desarrollo farmacéutico, son realmente conceptos modernos. Pero en este contexto de estas civilizaciones o de estas culturas, se hablaba de cuáles eran los procedimientos para identificar un determinado padecimiento y cuáles eran las terapéuticas que se utilizaban para tratar de mitigar el dolor o el sufrimiento de estos seres. Y así, por ejemplo, en China tenemos farmacopea, que es un escrito donde se habla de estas formulaciones farmacéuticas. Tenemos también ideogramas sumerios, que son más o menos de 2.500 años antes de nuestra era, donde se describe el uso de plantas, de algunos derivados de animales y también de algunos minerales. Y aquí recordemos que cuando en el contexto actual, cuando hablamos de un menjurje o de una pócima, realmente es el conjunto de diferentes componentes que pueden estar destinados para una cierta situación. Pero a diferencia de lo que tenemos ahora como sería un medicamento, en este tipo de preparaciones no tenemos un control en cuanto a la dosificación, ni tampoco a una estandarización de los componentes químicos que pudieran estar contenidos en este tipo de sustancias. Sin embargo, vamos a ver cómo ellos ya tenían esa idea de cómo podían destinar
esos recursos de la naturaleza para un beneficio propio. Tenemos otras representaciones, sobre todo de Mesopotamia, como es el Código de Hammurabi, que es de 1750 años antes de nuestra era. Y vamos a ver que este documento, lo podemos denominar como un documento en relieve, son los primeros conjuntos de leyes. Vean cómo a partir de esta representación escrita de esas leyes, surgió lo que se conoce como la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Y esas son las leyes que tenemos ahí. Pero algo que se relaciona mucho con el desarrollo de la farmacología y sobre todo de la medicina es esto que podemos ver acá. Aquí se habla de algunas leyes de cuáles son los castigos y retribuciones para el médico. Y ahí se habla, por ejemplo, de que si esta persona, conocida como médico o protomédico, le daba algo a una persona y la persona moría, ahí se hablaba de qué era lo que tenía que pagar. Y, por ejemplo, si uno de sus pacientes perdía un brazo o la pierna, el costo para el médico también era cortarle la pierna o cortarle el brazo. Entonces, vean cómo aquí se nota ya, está implícita la figura de ese médico que tenía cierto conocimiento para curar un determinado tipo de enfermedades. Si nos vamos un poco hacia la parte norte del continente africano, vamos a ver que se desarrollaron grandes culturas, principalmente los egipcios, donde tenían este contexto también mágico-religioso del uso de la naturaleza con cuestiones místicas. Acá, por ejemplo, en estos retablos que podemos identificar acá, podemos ver esa relación o la dualidad que se tenía entre la naturaleza, podemos ver aquí algunas plantas, con las cuestiones mágico-religiosas. ¿Cómo era posible que a través de esa parte también de la naturaleza no tangible pudiera pasar ciertos poderes a lo que ellos sí podían manipular? Entonces, vemos cómo esta parte de la medicina antigua, en su momento cumplía cierta función. Si bien no sabemos si eran efectivos en la mayoría de los casos, sí sabemos que jugaban un papel muy importante en el desarrollo de esas culturas. Por ejemplo, en este bajo relieve que tenemos acá, se hace una interpretación por los arqueólogos de qué es la representación de un tipo de enfermedad. Y aquí, de acuerdo a las descripciones modernas de la medicina, de la patología sobre todo, se puede identificar que es una representación de una persona que tiene tuberculosis. ¿Por qué? Porque se puede observar esta pierna mucho más delgada, de alguna manera deforme respecto a la otra, y esto era una característica fundamental de ese tipo de padecimientos. Y alrededor podemos ver una serie de representaciones que se están interpretando precisamente como parte de una terapéutica para el tratamiento de estas enfermedades. Recordemos que hasta ese momento, en estas culturas, el proceso de salud y enfermedad estaba muy ligado a la cuestión religiosa, eran castigos de los dioses, no se veía tanto como una parte de la fisiología, no había ese conocimiento aún. Pero vamos a ver que todo este legado histórico acerca de la medicina, la farmacología o el uso de la naturaleza quedó implícito en estos papiros, por ejemplo, el papiro médico de Erz, que es de 2000 años antes de nuestra era aproximadamente, o el papiro de Ebers de 1550 años antes de nuestra era. Y en ambos documentos se habla de algunas cuestiones de tratamiento, por ejemplo, para la mordedura de serpiente, algunas cuestiones cosméticas que si recordamos los egipcios usaban mucho maquillaje, era parte de su convivencia diaria, y eso lo obtenían precisamente de la naturaleza, donde iban implícitos algunos compuestos que hasta la fecha han sido identificados ya como principios activos que permanecen en las plantas. Aquí solamente recalcar que el nombre de estos papiros lleva el nombre precisamente de quien lo describió o lo descubrió o en el museo donde se encuentran. Y todos ellos forman parte de esta farmacopea antigua, donde muchos de los estudios en el desarrollo de fármacos han retomado ese tipo de conocimientos para identificar algunos de los principios activos que pudieran ser benéficos en la actualidad. Ahora, si pasamos un poco a la India y Arabia, vamos a ver que ahí cambia un poco la situación. Aquí se enfocaban mucho, y lo podemos ver representado aquí en esta ilustración, que está representando la operación de una catarata. Y vean lo interesante, esta planta que vemos acá, que es un bacterio,
son plantas que tienen una gran cantidad de alcaloides, son altamente tóxicas, son incluso mortales cuando se consumen ciertas dosis, pero vean cómo esas propiedades narcóticas permitían realizar cierta invasión hacia el sujeto sin que experimentara dolor. Y eso permitió explorar diferentes tipos de técnicas para poder tratar determinado tipo de padecimientos. Vamos a ver que dentro de todo el contexto o el desarrollo del área de la farmacología, se ha propuesto que los árabes fueron los primeros legisladores de la farmacéutica, sobre todo en dictar los reglamentos de cómo se deberían de preparar ciertos productos a nivel de la farmacéutica. Recomendaciones de cómo colectar, cómo procesar, cómo conservar y cómo hacer preparaciones de este tipo de productos para tenerlos como parte de una terapéutica farmacológica. Ahora, si damos un salto grande en la historia, tenemos a los griegos y a los romanos. Algo que nosotros debemos reconocer, tanto de los griegos como de los romanos, es que fueron personajes que tuvieron todo un cúmulo de conocimientos, si bien no fue propio, fue recabar toda la información de las diferentes culturas y estructurar esa información. Entonces, aquí podemos ver incluso nombres que van a ser muy conocidos como Hipócrates o Galeno, que están muy relacionados con la parte de la medicina porque ellos estudiaron mucho la parte de la anatomía, la fisiología, parte de la terapéutica, de todas las otras culturas. Entonces, ellos lo que estaban haciendo era que tenían el control de ese tipo de medicamentos y lo fueron estructurando de una forma adecuada. Y aquí podemos ver estas representaciones a nivel de curaciones o a nivel de lo que eran las boticas romanas, donde se conservaban ese tipo de productos. Ahora, en la antigüedad hay por ahí un personaje en una época que se llama como la alquimia y los alquimistas, que precisamente se dedicaban a hacer una serie de pócimas, una serie de menjurjes, como los podemos denominar, de diferentes tipos de plantas. Y vean cómo la alquimia era realmente una práctica protocientífica, no se puede considerar como ciencia, porque ellos buscaban mucho la parte de lo que era el elixir de la vida permanente, cómo convertir los metales en oro, por ejemplo, pero también cómo curar. Y ellos utilizaban sobre todo muchas partes de plantas, que eran plantas psicotrópicas, y obviamente se les relacionaba mucho con esta parte mágica de lo que eran los hechiceros o los brujos, por ejemplo, ¿no? Porque si daban una de estos brebajes a una persona, obviamente iba a alucinar, y entonces se asociaba con esa parte de ser poseído por diferentes entes. Pero algo que es importante, vean cómo la alquimia ya usa de alguna manera diferentes áreas de las ciencias que están relacionadas con la farmacología y la medicina. Y sobre todo, muchos de los utensilios, aparatos que ellos utilizaron para destilar, por ejemplo, matraces, técnicas, se pudieron rescatar y se incluyeron dentro de lo que conocemos ya como una medicina un poco más estructurada. Ahora, a nivel de la época de la Edad Media, por ejemplo, tenemos diferentes plantas, tenemos muchísimos ejemplos de plantas que se usaron en la antigüedad y que en la actualidad se siguen utilizando, pero ya como principios activos purificados, pero vamos a tomar solo algunos en particular. Aquí tenemos, por ejemplo, la belladona, que se conoce como la hierba de las brujas, y con doble razón lo podemos identificar así. Esta planta, que es su nombre científico es Atropa belladona, es de la familia Solanaceae, tiene diferentes compuestos, principalmente de tipo alcaloide, que al ser consumidos dependiendo de la dosis pueden provocar alucinaciones, delirio, pérdida de la memoria, parálisis y la muerte. Y vean cómo esto obviamente está relacionado con todos los efectos psicotrópicos que ejercen en el individuo, y eso hacía pensar que las personas volaban, porque los reportes que hay en algunos escritos es de que ese efecto recreativo era sentirse volar. Y entonces de ahí surgió también estos personajes como las brujas que volaban. De estas plantas se tienen algunos venenos, algunos cosméticos, por ejemplo, el correcto uso de la palabra de menjurje tiene que ver con preparaciones destinadas muchas veces a la parte cosmética,
Y las personas de aquella época lo que usaban era las flores o los frutos machacados y los ponían sobre las mejillas. El alcaloide que tiene favorecía una mayor irrigación sanguínea, cierta irritación también, y eso lo que provocaba era que se vieran como sonrojadas, y eso era atractivo en aquella época. Y no únicamente eso, sino que al poner las gotas o las infusiones o un té en los ojos, lo que hacían era dilatar la pupila. Y en aquella época, el tener una pupila dilatada era mucho más atractivo y hacía ver muy bien a las mujeres, y es por eso que incluso por eso lleva el nombre de Belladón, que quiere decir bella dama. Vean cómo ese conocimiento de la antigüedad ha llegado hasta nuestra época. Nosotros tenemos ya identificado que en estas plantas, en la actualidad, sabemos que es atropina, se utiliza como sulfato de atropina para hacer diferentes tipos de medicamentos, y estos medicamentos, yendo a ese aspecto histórico, se utiliza, por ejemplo, en la oftalmología. Cuando hemos ido a que nos hagan estudios para ver cómo está el nervio óptico o estudios de fondo de ojo, que nos ponen unas gotas y de repente ya no podemos ver muy bien, es la atropina. Y la atropina lo que hace es abrir toda la parte de la pupila para ver el fondo del ojo. Y vean cómo ahora bajo dosis controladas, bajo una formulación farmacéutica, tiene diferentes enfoques, tanto como una metodología para hacer estudios del ojo, ver cuestiones de cardiología, se utiliza como preanestésico, sobre todo porque lo que hace es inhibir la liberación de algunos líquidos, ¿no? Entonces, eso puede bloquear algunos efectos negativos de la anestesia. En las culturas mexicanas, sobre todo hablando del altiplano mexicano, también se conocen diferentes plantas, diferentes escritos. Tenemos el Códice de la Cruz Variano, que fue escrito en 1550 aproximadamente, y el Códice Florentino. En ellos se hablaba sobre todo de las plantas que eran utilizadas por nuestras culturas antiguas, sobre todo de cómo había algunas plantas, recordemos que esto significa comunicación, hablar acerca de las plantas para qué era lo que se vivían, algunas curaciones, y tenemos un representante de estas familias de plantas, que es el toloache. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de él, que incluso cuando vemos que una persona tiene cierto letargo, dice uno que está entoloachado, ¿no? Y vamos a ver por qué. En estas culturas se pudo identificar que estas plantas, entre otras muchas, se utilizaban para cuestiones mágicas, religiosas y curativas también, y esto contribuyó de alguna manera al desarrollo de una farmacología incipiente, pero a final de cuentas tuvo un impacto a nivel de su desarrollo. La familia Solanaceae, que es donde pertenece la Datura Stramonium y la Datura Inoxia, que esta que vemos acá abajo, es el toloache mexicano, que esta es endémica de acá de nuestro país. Vean todos los efectos tóxicos que tiene. Tanto la semilla como algunas de sus hojas pueden tener efectos sobre la sequedad de boca, agitación, ataxia, desórdenes espaciotemporales, y nos pueden llevar al coma o a la muerte. Pero vean cómo aquí también tenemos principios activos que se han identificado de extracto de esas plantas, como son la escopolamina y la atropina. Y vean cómo estos componentes que vemos acá, que son estas estructuras químicas que tenemos acá, también aparecen en esta planta que en Jalapa la vemos en los jardines, en nuestras casas las podemos tener, que es una bromácea, que también tiene los mismos componentes y ejerce los mismos efectos. Y vean cómo en la medicina tradicional, sobre todo en los pueblos, se recomienda poner estas flores o las hojas debajo del almohada para poder dormir. Y efectivamente pueden provocar cierta somnolencia, pero a la larga pueden tener daños a nivel de cuestiones cognitivas, por ejemplo, o incluso intoxicaciones en los bebés, ¿no? Entonces, vean cómo esta parte de los efectos de las sustancias que hay en la naturaleza, si bien pueden tener efectos positivos, también pueden tener algunos efectos negativos. Entonces, de esta planta de la Datura Stramonium se extrae sobre todo la escopolamina, que es un antagonista colinérgico, y los usos médicos que se tienen sobre todo es en la anestesia y para el control del cólico. Y yo creo que todos en algún momento hemos tomado buscapina, que es para controlar el dolor tipo cólico, y esta buscapina, su principio activo, que es la escopolamina, se extrae precisamente de estas plantas donde fue identificada. En resumen de lo que hemos estado viendo ahorita, vemos cómo a lo largo del legado histórico del desarrollo de la farmacología ha sido inherente al desarrollo también de las comunidades humanas.
A partir de las fechas, como vemos acá, de 3000 años antes de nuestra era, podemos ver su desarrollo de algunas terapéuticas que eran basadas en pócimas, algunos remedios derivados de plantas. Se desarrolló, por un lado, la etnobotánica, la farmacognosia, la etnofarmacología, la química de los productos, que tuvo un impacto muy grande para llevar a métodos de síntesis orgánica y síntesis de nuevas moléculas aplicados a la medicina. Y por otro lado, también el desarrollo de las ciencias biomédicas, con ayuda de lo que es la patología, la fisiología, la bioquímica, la biología celular, y todo esto también desarrolló parte de la industria farmacéutica, desde los boticarios que tenían productos naturales secos hasta las grandes industrias con fármacos sintéticos o biofármacos, como los conocemos en la actualidad, para llegar a una ciencia consolidada que es la farmacología, incluso la farmacogenomía. Y así podemos ver entonces que, en resumen, desde las plantas que encontramos en el campo, los animales y otros productos, se van sintetizando algunos compuestos, identificando estructuras químicas, se hacen diseños farmacéuticos para la nueva síntesis y llegamos incluso hasta la farmacología genómica. Entonces vemos cómo todo ese desarrollo histórico tuvo un impacto importante en el desarrollo de esta parte de la ciencia. Solamente aquí, para mostrar un poco, vemos cómo los porcentajes de medicamentos que tenemos en la actualidad, algunos todavía provienen de la naturaleza, de algunos hongos o bacterias, como puede ser la penicilina, algunos principios activos de plantas, que ahora se sintetizan en laboratorios, y vean cómo el 50% en la actualidad deriva precisamente de la síntesis a nivel de laboratorio. Y todo esto es lo que tenemos en la actualidad como parte de esos fármacos o de los medicamentos que más adelante les van a hablar. Para finalizar, yo creo que esto es algo muy importante que a veces en la arrogancia de la ciencia moderna, de los grandes laboratorios, cuando vemos eso que ellos tenían en sus culturas, lo vemos como algo de charlatanería, que no lo valoramos de alguna manera. Yo creo que sí tiene un gran impacto a nivel de desarrollo de la ciencia. Como lo podemos ver aquí, en las culturas antiguas se identificó la salud y la enfermedad, que eso es algo muy importante, para las cuales desarrollaron métodos terapéuticos que, aun cuando distan mucho de nuestros conceptos médicos modernos, en su momento cumplían la función de entender y restablecer la salud del individuo, cuyo legado histórico ha contribuido en el desarrollo de las ciencias médicas y la farmacología, a pesar de los ilimitados campos de la medicina moderna, como son la genómica y la farmacogenética. Entonces, con esto vamos a pasar ahora con el doctor Gabriel para ver cómo esos principios activos o esos medicamentos tienen sus efectos tanto positivos como negativos para el ser humano. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Doctor Gabriel, por favor, si nos pudiera compartir su presentación. Claro. Muy buenas tardes. En este apartado vamos a hablar un poco sobre qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos algún medicamento. Entonces, nada más para hacer algunas precisiones de conceptos, cuando nosotros hablamos de medicamento nos estamos refiriendo a aquellas sustancias o combinación de sustancias químicas que a nosotros nos permiten tratar, pero también prevenir alguna enfermedad. Sin embargo, una característica clave que tienen los medicamentos es que es la presentación final la que llega al usuario. En este caso, nosotros observamos aquí en la imagen que está en la parte inferior derecha, imágenes de medicamentos. Por ejemplo, una aspirina, el analgel, un jarabe de disolvón. Entonces, estos serían los medicamentos y de manera general los medicamentos tienen dos componentes básicos. Uno, que es el principio activo, y el segundo, que serían los excipientes, que se combinan en determinadas formas que nosotros conocemos como formas farmacéuticas. Entonces, el primero de estos, el principio activo, también llamado fármaco, es la sustancia que realmente es la que va a ser la responsable de producir ese efecto farmacológico o terapéutico que va a modificar determinadas funciones fisiológicas en el organismo y que va a hacer que yo me sienta bien, ¿vale? Entonces, muchos de estos principios activos, retomando un poco lo que decía el doctor Francisco, han sido aislados de la naturaleza, tanto de plantas, animales o minerales. Un ejemplo es la aspirina que nosotros observamos aquí en la imagen,
que aspirina es un nombre comercial. El nombre del principio activo que tendría este medicamento sería el ácido acetilsalicílico, el cual en un inicio fue aislado de las hojas del sauce blanco, que es esta imagen que nosotros observamos del lado derecho. Entonces, todos los principios activos son los que van a dotar del nombre del compuesto químico a los medicamentos. Sin embargo, muchas veces las cantidades de principios activos que encontramos contenidas en las formas farmacéuticas, en esos medicamentos que nosotros vamos a ingerir, son sustancias que son muy pequeñas, entonces puede resultar difícil manipularlas. A manera de ejemplo, en la imagen de la izquierda, ejemplifico una cantidad de principio activo que nosotros podríamos encontrar en una tableta. Por ejemplo, los 10 miligramos que se observaban en la tableta de buscapina que ejemplifica el doctor Juan Francisco. Sin embargo, esos 10 miligramos son cantidades muy pequeñitas. Si nosotros las tomáramos tal cual, sería muy difícil manipularlas. Entonces, para facilitar su manipulación, desde la producción hasta la administración de esos, nosotros solemos agregar sustancias inactivas que van a permitir dar volumen y manipularlo de mejor manera. Esos componentes se conocen como excipientes. De manera general, nosotros tenemos dos grandes grupos. Los excipientes per se, que van a estar contenidos en todos aquellos medicamentos que son formas sólidas, como por ejemplo las tabletas o las cápsulas, y un subgrupo dentro de los excipientes que se llaman vehículos, que son todos aquellos excipientes nuevamente, pero que constituyen un medicamento líquido, como por ejemplo un jarabe o alguna ampollita para una inyección. Entonces, la combinación de estos dos componentes, tanto vehículo como excipiente, van a determinar la forma que va a tener el medicamento que yo voy a ingerir. Entonces, dependiendo de estas combinaciones, nosotros podemos tener como formas farmacéuticas, es decir, nuevamente, esas formas que toma el medicamento en dos grandes grupos, sólidos o líquidos. Los sólidos yo creo que todo el mundo los conocemos, por ejemplo, las tabletas o las cápsulas, y los líquidos, los más comunes, pues son los jarabes, las suspensiones, las gotas que nos colocamos muchas veces en los ojos, en los oídos, pero también tenemos otras formas que son los aerosoles, como por ejemplo el salbutamol, no sé si alguno esté familiarizado con él, que es un sólido que está disperso en un gas. Retomando un poco entonces de qué es lo que sucede cuando nosotros ingerimos un medicamento, debemos recordar que cuando nosotros estamos ingiriendo un medicamento estamos poniendo en contacto dos componentes de la ecuación, por decirlo de alguna forma. Por una parte, el organismo que va a recibir el medicamento que voy a ingerir. Entonces va a haber aquí una interacción en dos sentidos, y es lo que trato de ejemplificar en este ciclo. Por una parte, el organismo que va a recibir el cuerpo va a generar cambios o modificaciones sobre el medicamento que yo estoy ingiriendo. Y de la misma forma, este medicamento que yo estoy ingiriendo va a interactuar con mi organismo, modificando algunas funciones de él para poder ejercer ese efecto terapéutico o farmacológico que estoy buscando. Entonces, la primera parte, la parte en la que el cuerpo interactúa con el medicamento y genera algún cambio, es competencia de estudio de una rama de la farmacología que se llama farmacocinética, mientras que las modificaciones que genera el fármaco sobre el organismo competen a una rama de la farmacología que se llama farmacodinamia. Entonces, en la primera parte, en la parte de farmacocinética, esta rama de la farmacología lo que va a hacer es estudiar el proceso que va a seguir el fármaco desde que entra al organismo hasta que se excreta. Entonces, de manera general, nosotros cuando estudiamos la farmacocinética de un fármaco que estamos administrando en un organismo, decimos que estudiamos 5 procesos básicos que conocemos como sistema LATME, que correspondería a las iniciales de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación del fármaco. En el primer paso, la liberación del fármaco, suele estar asociado a esas formas farmacéuticas que van a ser administradas en el organismo, principalmente, aunque no únicamente por vía oral, en todas las que pasan por el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, una cápsula o una tableta. Cuando yo ingiero una tableta, por ejemplo, esa tableta, recuerden que está compuesta por principio activo y excipientes. Entonces, el principio activo
para poder ejercer su acción tiene que liberarse, tiene que desprenderse de los excipientes que lo contienen. Entonces, va a llegar a estómago, intestino, se va a romper esa estructura y entonces las moléculas del principio activo van a estar disponibles ahora sí para absorberse, para entrar en el organismo, llegar a torrente sanguíneo, a partir de ahí se van a distribuir a todo el organismo. Algunas sustancias se van solas, otras se van por unas moléculas que se llaman transportadoras o acarreadoras. Finalmente, una vez que ya el fármaco se distribuyó en todo mi organismo, va a interactuar con los receptores que yo tengo en el organismo para ejercer su acción farmacológica, se va a metabolizar, es decir, se va a transformar ese fármaco. Regularmente estas acciones de metabolismo o transformación se dan principalmente en el hígado, donde se hacen moléculas más grandes que van a tener la finalidad de excretar o de sacar ese principio activo del fármaco. ¿Por qué? Porque el organismo, recordemos que es un sistema abierto. Igual que pasa cuando yo como algo, yo tengo que sacar los desechos. Entonces, de la misma manera ocurre con el medicamento. Todo lo que entra tiene que salir. Ahora, hay un grupo especial de medicamentos que no pasan por estas dos primeras vías, de liberación y de absorción. Esos son los medicamentos que regularmente nosotros vamos a administrar directamente en torrente sanguíneo. Yo creo que todos hemos visto en algún momento, aunque sea en la televisión, pacientes que están canalizados, que tienen un suero conectado a las venas. Y por ahí se pasan algunos medicamentos. En ese caso, esos tipos de medicamentos no van a sufrir ni liberación ni absorción, sino únicamente van a pasar por los procesos de distribución, metabolismo y eliminación, ya que fueron colocados en torrente sanguíneo y a partir de ahí van a moverse a todo el cuerpo. Nosotros en farmacocinética, para poder conocer o tratar de predecir cómo es que se va a mover un medicamento y fijar las dosificaciones y los intervalos de administración de estos, utilizamos algunas herramientas que se llaman perfiles farmacocinéticos. Dentro de estos perfiles, uno de los más comunes socorridos es el perfil plasmático, que no es más que una representación de una gráfica tal cual, en la cual nosotros vamos a ir representando o muestreando las concentraciones de un determinado fármaco que nosotros administramos en el organismo por unidad de tiempo. Estas concentraciones que nosotros evaluamos en un plasma me permiten contestar dos grandes preguntas que son muy comunes en la población. Uno es, ¿por qué debo de respetar esa dosis que me dio el médico y justo en ese tiempo que a mí me está indicando? En el perfil farmacocinético, uno de los parámetros que se puede determinar o que se puede establecer es un rango. Conocemos nosotros de manera más técnica como rango terapéutico, que no es otra cosa más que ese intervalo de concentraciones en las cuales las dosis del fármaco pueden estar fluctuando y que van a ejercer la mayoría de los efectos benéficos, es decir, van a hacer que yo me sienta bien, pero sin, uno, que pierda el efecto o pasarme de esas dosis y entonces generar efectos indeseables o efectos tóxicos. Ahora, volviendo un poco a esta pregunta de por qué esa dosis y por qué ese intervalo, hay que tener en cuenta para qué es que yo voy a ingerir un medicamento. Podemos tener dos situaciones que se presentan de manera cotidiana. Uno, que nosotros nos sintamos mal porque nos duele la cabeza, porque tenemos malestar estomacal, diarrea o cualquier evento desagradable que requiere solamente una sola administración. Entonces, yo tomo, por ejemplo, una aspirina porque me duele la cabeza, ok, se me quita el dolor y yo ya no vuelvo a tomar esa dosificación. Entonces yo ahí estoy dando tiempo a que el fármaco que está administrándose en dosis independientes, a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas me vuelve a doler la cabeza, yo tomo el nuevo fármaco y se me quita esa sintomatología. Entonces, ese fármaco va a entrar, ejerce su acción y se va a eliminar. Sin embargo, otro caso que se puede presentar es cuando yo hago dosis acumuladas o dosis repetidas. Por ejemplo, cuando tengo alguna infección o los pacientes que tienen algún padecimiento crónico, por ejemplo, los diabéticos, los de hipertensión, en fin, todos estos pacientes que por su situación fisiológica necesitan estar administrándose una determinada dosis cada cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Que la dosis a un determinado intervalo, cuando nosotros le estamos administrando en el organismo, va a ocurrir un fenómeno que se llama fenómeno de acumulación, de superposición, es decir, que los fármacos van a alcanzar una determinada concentración en mi sangre,
este fármaco, cuando yo tome mi siguiente dosis, va a agregar una cantidad extra a la que yo ya tengo en la sangre y entonces va a empezar a acumularse. ¿Para qué me sirve esta acumulación? A este determinado intervalo que me indique el médico, para precisamente tener fluctuando estas concentraciones de fármaco dentro de ese rango que yo les decía que se llama rango terapéutico. Ese es el intervalo en el cual yo me voy a sentir bien o voy a observar los efectos benéficos del fármaco. Entonces, en esas fluctuaciones, a ese intervalo y en esa dosis, lo que voy a garantizar es que yo tenga un efecto sostenido. Si yo incremento la dosis o acorto los tiempos, entonces estas concentraciones las voy a disparar en sangre, ya no voy a observar esos efectos benéficos, sino voy a observar todos esos efectos negativos o desagradables que pueden llegar incluso hasta la muerte del paciente. Entonces, por eso es que hay que respetar dosificaciones y los intervalos o los tiempos, las horas a las que me dice el médico que me tome mi medicamento. Ahora, todo este sistema de predicciones, a mí para lo que me sirve es para saber cuánto y a qué tiempo. Sin embargo, una pregunta que suele también surgir es, ¿cómo sabe el medicamento en donde me duele? Recordemos que cuando nosotros ingerimos un medicamento, llega al estómago, hablando de cápsulas y tabletas, se disuelve ese principio activo, llega a mi sangre y se va a distribuir en todo mi organismo. Entonces, al estar distribuyéndose en todo el organismo, va a llegar a un punto en el que va a llegar a unas células que tienen esos receptores para los cuales está diseñado de manera específica ese fármaco o ese principio activo para interactuar con esos receptores y de esa manera combatir la enfermedad. Ahora, esta interacción va a ser constante y sostenida hasta que el organismo, por su propio movimiento, por todo este proceso de circulación sanguínea y excreción de medicamentos, logre excretar este medicamento. Entonces, esta forma en cómo el medicamento genera su efecto cae en competencia de la segunda rama que mencionaba yo, que es la farmacodinamia. La farmacodinamia lo que va a hacer a grandes rasgos es estudiar cómo se da precisamente esta interacción, ya sea física o química, entre mi principio activo o fármaco con mi célula blanco. La célula blanco va a tener múltiples receptores que pueden estar expresados sobre la membrana de la célula, pero también en el citoplasma o en el núcleo, recordando un poco aquellas clases de primaria o secundaria, ¿no? Que la célula está formada por núcleo membrana y citoplasma de manera general. Entonces nosotros encontramos receptores a estos tres niveles, por mencionar algo muy general. Entonces, esa molécula de fármaco está diseñada para poder interactuar con algunos de estos receptores y generar un efecto terapéutico. Ahora, el efecto terapéutico no se va a generar al azar y no se va a generar en todos los receptores, sino que la interacción se da de una forma muy específica y a nivel molecular. Una de las mejores formas que nosotros tenemos para explicar cómo funciona este sistema de interacción del fármaco con su receptor es un sistema que conocemos como llave cerradura. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar una representación de un candado y en medio tres llaves distintas. Si nosotros observamos, aquí tenemos de estas tres llaves, no todas tienen la misma forma y por lo tanto no todas van a tener la capacidad de embonar aquí en este receptor o en este candado y poder abrirlo. Algo similar ocurre en las células. Nosotros podemos tener muchos principios activos que podemos estar ingiriendo a la vez, sin embargo, no todos esos principios activos van a tener la estructura específica para poder ser reconocidas por estos receptores que nosotros tenemos en las células. No solamente aquellos fármacos que tengan esa estructura definida, que tengan la capacidad de ser reconocidos por estos receptores, van a poder acoplarse a la célula y modular las funciones, ya sea incrementando o disminuyendo funciones que de manera natural realiza la célula, como decía el doctor Jonathan en la introducción. Los fármacos no generan funciones nuevas, únicamente modulan aquellas que ya existen en el organismo. Entonces, producto de esta interacción de los fármacos con el receptor, vamos a tener dos grandes conceptos en farmacodinamia. Uno, la acción farmacológica, que es precisamente esa interacción a nivel molecular, a nivel de las células, que se está dando entre el fármaco y el receptor y que va a producir cambios en las funciones
por medio de las cuales está funcionando la redundancia la célula. Sin embargo, esta acción farmacológica, al ocurrir a nivel molecular, no la podemos percibir tal cual. No es como que nosotros tomemos una tableta de paracetamol y digamos, ya está interactuando el fármaco con el receptor. No, no pasa así. Lo que nosotros podemos observar es el efecto farmacológico, que va a ser precisamente ese efecto o esa serie de eventos o modificaciones de las funciones de la célula que se van a producir a este nivel y que a mí me van a permitir restablecer mis funciones. Es decir, me tomo un medicamento, interactúa a este nivel y ya se me quitó el dolor de cabeza, ya no tengo diarrea, ya me siento bien. Entonces, estos son como, de manera general, cómo funcionan los medicamentos, tanto en la parte de interacción del organismo y cómo ejercen ese efecto farmacológico. Por mi parte, eso sería todo y pues quedo a su disposición. Pues muchísimas gracias, doctor Gabriel. No sé si alguien del público asistente pudiera, quisiera lanzar alguna pregunta. En caso de que tuvieran alguna pregunta para alguno de los tres ponentes, pudieran habilitar el micrófono y, en este caso, lanzar la pregunta. Esperamos un momento. ¿Alguna pregunta? Creo que no. No sé si quisieran. Hay alguien que está. No, buenas tardes. Hola. Yo quiero hacer una pregunta acerca de qué opinión tienen de los menjurjes y las pócimas que se pudieran estar ocupando en estos tiempos de COVID-19. Gracias. Quien quiera responder lo de los ponentes, puede habilitar el micrófono y adelante. Ok, bueno, yo quisiera comentar algo no necesariamente únicamente para estos tiempos, sino de manera más general. Bueno, una de las limitaciones que tienen algunos de estos productos es que no hay guías terapéuticas como tal. Entonces no se sabe realmente cómo usarlo. Hablando de forma más coloquial, si uno va y le pregunta a la comadre, pues le va a decir, no, pues tienes que hervirlo y hacerlo de esta manera y tomártelo 3 veces al día, ¿no? Pero si le preguntas a otra persona, a lo mejor te dice otra cosa diferente y a otra persona más te va a decir otra cosa diferente. Y entonces ahí vemos cómo realmente no hay una guía como tal, lo cual puede ser peligroso en muchos casos. Hay que decir también que hay sustancias que ya, digamos, nos han acompañado a lo largo de toda la historia. Entonces, cuando son consumidas de forma oral, pues ya sabemos que son bastante seguras, que son casi estas sustancias que ya las conocemos porque están presentes en nuestra cultura desde hace tiempo. El café, por ejemplo, el café tiene alcaloides, sí, pero ya sabemos que es una sustancia completamente segura siempre y cuando no nos acabemos 3 cafeteras nosotros, ¿no? Otros tipos de té, como la valeriana, la manzanilla, sabemos que son muy, muy seguros, pero la verdad es que yo creo que de repente, cada cierto tiempo salen productos nuevos o semillas nuevas que prometen curar casi todo, ¿sí? Y no sabemos de dónde vienen, con ese tipo de productos desconocidos, sí, mi idea sería que deberemos tener mucho, mucho cuidado, mucha precaución porque nos exponemos a que haya efectos adversos. No sé si alguien más quiera comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Bueno, mi pregunta, o bueno, me quiero referir a qué pasa en el caso de los ungüentos, las pomadas, que son pues en contacto directo con la piel. Y bueno, también con las inyecciones, por ejemplo, las sublinguales me llaman mucho la atención porque pues es una zona, bueno, no poco común, pero pues más rara que se suelen aplicar vacunas. Y también con los ungüentos que son musculares, que cómo es que tienen el efecto farmacológico que pues es ya a través de la piel y pues los músculos. Esas serían como mis 3 puntos que ahorita me surgieron dudas.
Ok, gracias por la pregunta. Eh, Tomado por en un inicio, los ungüentos regularmente son fármacos que tienen una aplicación tópica, que nosotros los consideramos como de efectos locales. De manera general, tenemos fármacos, todos aquellos que, por ejemplo, tomamos, como decía yo, las cápsulas o tabletas, o las inyecciones son de efectos sistémicos. ¿Por qué? Porque esos fármacos van a ser depositados o en algún momento van a llegar a la sangre y entonces se van a distribuir a todo el organismo. Y en todos esos sitios donde haya receptores específicos para ese fármaco, van a ser reconocidos y van a poder ejercer el efecto farmacológico. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los ungüentos, de las cremas o de los geles, por el tipo de formulación que tienen, esto es, por los excipientes con los que se elaboran ese tipo de medicamentos o de presentaciones, están formulados para que trabajen a un nivel localizado. Es decir, si yo me pego, por ejemplo, en la pierna y al rato me duele, ok, me froto una pomada que tenga carisoprodol o que tenga algún analgésico. Entonces, aunque es el mismo principio activo que yo podría ingerir vía oral, en este caso, los excipientes, y es ahí la importancia de los excipientes, está formulado de tal manera que van a permitir que interactúen únicamente a ese nivel y que no logren traspasar las demás barreras o membranas de la piel para llegar a torrentes sanguíneos. Ok. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? Las vacunas sublinguales, es que bueno, soy una persona alérgica desde, no sé, desde que tengo memoria y he pasado por muchos procesos de, bueno, vacunas sublinguales, supradérmicas, y eso me causa, bueno, igual, sublinguales podría ser cuando uno es pequeño, pues es más fácil suministrar una vacuna sublingual que a una dérmica que pues va a aterrorizar al niño, ¿no? Pero ¿qué efecto tiene bajo la lengua? O sea, ¿cómo es que, o sea, no sé, mediante las glándulas o cómo es que... Ok, ya. En el caso de los fármacos que son sublinguales, todos esos medicamentos, igual volvemos a la parte el diseño del medicamento. El tipo de excipiente con el que se elabora ese medicamento está diseñado para que una vez esté en contacto con la boca, con la temperatura corporal, más o menos 36 grados, 36 grados, tenga la capacidad de disolverse, de romper toda esa estructura y entonces dejar libre el principio activo. Ahora, nosotros debajo de la lengua, si quieres puedes ir a tu espejo y fijarte, nosotros tenemos amplia irrigación sanguínea. En muchos pacientes suelen observarse estas venas, entonces el medicamento está formulado de tal manera que permita que ese principio activo pueda atravesar estas membranas que nosotros tenemos debajo de la lengua y entonces incorporarse directamente a la sangre que está circulando por ahí, por esas venas, y nuevamente distribuirse al resto del organismo y ejercer un efecto farmacológico. Y ojo, esto no solo es exclusivo, por ejemplo, de fármacos para presentación pediátrica, para niños. Podemos encontrar ketorolaco sublingual, que es para adultos y que también está precisamente en esa presentación y que ejerce un efecto farmacológico que es significativamente más rápido que tomar ese mismo medicamento, el ketorolaco, por vía oral en cápsula, por el tipo de diseño que tiene. Ok, ya. Bueno, no sé si todavía hay tiempo para otra pregunta. Claro que sí. Sí. Ok. Bueno, ahorita con la situación que estamos viviendo, con lo del COVID, bueno, estoy enterada de que hay más tipos de COVID, bueno, de coronavirus, y que en estos momentos se expresó que mutó, no sé, en los humanos, pero anteriormente pues ya eran conocidos, ¿no? Entonces, ¿por qué no sé si había o si no había conocimiento sobre este tipo de virus y si no hay manera de aplicarlos en el que nos está aterrorizando ahorita actualmente? Porque pues sí es una situación que sí me tiene preocupada y pues sí me gustaría saber acerca de eso. ¿Cómo sería la manera? O sea, estoy súper consciente de que
es muy complicado, no sé, patentizar una vacuna en un 2x3 y que evidentemente va a tardar muchísimo tiempo en el que puedan lograrlo, pero sí, si ya había conocimiento previo a esto, no habría manera de ocuparlo. Ok. ¿Alguno de mis compañeros quiere contestar? Ah, no sé si Francisco quiera comentar algo o yo. Sí, bueno, ahí como es bien sabido y lo podemos ver en diferentes publicaciones, incluso publicaciones científicas en revistas médicas, ese grupo de virus que se conocen así como coronavirus, pues obviamente se han identificado desde mucho tiempo atrás, o sea, son un grupo de ellos, ¿no? Pero acá lo importante con el que tenemos en la actualidad es que es uno nuevo y como hemos escuchado ya seguramente en diferentes medios de comunicación, son nuevos virus que de alguna manera han mutado y el organismo no está preparado para atacarlos de alguna manera, ¿no? Sobre todo el sistema inmune no los reconoce porque es algo nuevo. Sin embargo, sabemos que en diferentes organismos, no únicamente en el ser humano, sino también en los animales, sobre todo en las mascotas, los perros, se han identificado esos coronavirus, ¿no? Entonces, no debemos caer en esa idea de que cómo es que ya se sabía que existían y nunca se hizo nada, sino que para ellos, incluso para los que atacan a los perros, por ejemplo, se tienen vacunas específicas para ellos, ¿no? Pero es otro tipo de coronavirus. Entonces, el problema que tenemos en la actualidad es ese, que es un nuevo para el cual no se tiene ningún medicamento para controlar algunos síntomas o vacunas para tratar de evitarlo, y el organismo obviamente no tiene esa actividad inmunológica todavía para poder desactivarlos, ¿no? Sí, claro, y sí es algo que me ha inquietado porque tengo un familiar médico que, bueno, está ahorita en primer línea de batalla con esta situación y pues sí, un día externó un comentario de que pues ya es prácticamente, bueno, yo soy católica y es prácticamente, somos católicos y es prácticamente rezar, esperar que el paciente reaccione y pueda ser capaz de sobreponerse al virus, ya que pues no hay nada con qué combatirlo, ¿no? Y pues más que los sistemas de salud están siendo sobre necesitados, entonces pues no hay ni manera de combatirlo ni capacidad para ello, entonces pues sí es un tema que me inquietaba respecto a los fármacos, porque pues de eso se trató la plática, ¿no? Pero ok, muchas gracias. Y Sí, pues creo que sería todo. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Gracias. Mire, mi duda es la siguiente. En el caso de los medicamentos genéricos para las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas, ¿qué tan seguro es tomar el medicamento genérico contra la de patente? Ok. Los medicamentos genéricos en margen de seguridad son seguros. Porque para que un medicamento genérico sea avalado por la COFEPRIS, Secretaría de Salud y puesto a la venta, tienen que pasar determinados estudios, pruebas de control que aseguran que van a ejercer un efecto equiparable al medicamento de patente. Aquí la eterna disputa es entre si es mejor o es peor un medicamento genérico que una de patente. Son diferentes. ¿A qué nos referimos con esto? Que el medicamento de patente o el medicamento innovador, como nosotros lo conocemos, fue el que en un inicio diseñó el laboratorio farmacéutico que hizo toda la investigación para poder llegar a descubrir y a formular esa nueva molécula y generar ese nuevo medicamento. En todo ese proceso de desarrollo de medicamentos, ellos hacen muchas pruebas en cuál puede ser la mejor forma farmacéutica y los mejores excipientes que permitan obtener una concentración farmacológica que sea más rápida y que esté en mejores niveles, ya hablando de las concentraciones que llegan a la sangre. Entonces, muchas veces, tanto todo este proceso de desarrollo es muy caro y los excipientes que suelen utilizar a veces son un poco de mejor calidad.
Caso contrario, en el caso de los medicamentos genéricos, a pesar de que deben de asegurarse de que llegue cierta cantidad de fármaco al torrente sanguíneo, muchas veces los componentes que ocupan los excipientes pueden no ser de la calidad equiparable al medicamento innovador y por lo tanto vamos a observar que la potencia del efecto, es decir, qué tanto me siento mejor tomando uno que otro, sí puede ser distinto entre un medicamento genérico y un medicamento de patente. Pero aquí hay que ver nuevamente para qué se quiere. Si es un medicamento que a lo mejor voy a utilizar yo para un dolor muy simple de cabeza, un dolor muscular, un malestar estomacal, bien se puede recurrir a un medicamento genérico. Pero si es una enfermedad crónica en la que ya se tiene que tener especial cuidado y sobre todo porque puede haber otras enfermedades asociadas o puede haber cuestiones fisiológicas externas que puede consultar con su médico, entonces muchas veces incluso el mismo médico le dice, no, mejor sabe qué, váyase por el de patente porque la respuesta que va a presentar su organismo puede ser mejor. Muy bien, muchísimas gracias. No, a usted. Muchísimas gracias. Tenemos otra participación de Kevin Flandes y posteriormente le daríamos la palabra a Mariana Fernández. Kevin, si quisieras habilitar el micrófono, déjalo en gris y para que te podamos escuchar. Kevin. Vamos a darle un momentito. Si no, Mariana, con mucho gusto. Ahí está. Mariana, si gustas participar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda va dirigida hacia una pregunta que comentó alguien más antes sobre las vacunas sublinguales. Bueno, es que yo no tenía conocimiento de que existían y mi pregunta es acerca de la forma farmacéutica. ¿Son comprimidos o en forma líquida o cómo son estas vacunas? Okay. Si son sublinguales, regularmente suelen ser tabletas, son unas tabletas muy pequeñitas. Ahora, me parece que hay algunas vacunas que son gotas que también se colocan de vía oral. Entonces, esas realmente no es que tengan como un sitio específico solamente debajo de la lengua, sino una vez que te la coloca la enfermera, pues tarde o temprano vas a deglutir y entonces una buena parte de ese fármaco se va a ir hasta el estómago y va a poder ser absorbido ahí. Pero la forma sublingual regularmente suele ser una tableta que está formulada de tal manera que se coloque precisamente debajo de la lengua y que en minutos se deshaga y puede entonces ser absorbido. Ok, muchas gracias. Araceli Valerio tiene una pregunta. Muchísimas gracias, Mariana. Adelante, Araceli. Sí, buenas tardes. A mí me surgió una duda referente a los excipientes. Primero tenía la duda sobre si se utilizan los mismos excipientes y solo van cambiando el principio activo, pero respecto a lo que han ido respondiendo, creo que resuelto esa duda porque no creo que sean los mismos excipientes y únicamente cambia el principio activo. Así que mi duda ahora sería, ¿cómo se determina qué excipiente funciona con determinado principio activo? Ok. Efectivamente, los excipientes no son los mismos. Tenemos de manera general como los más comunes que suelen ser amilones, celulosas, algunas sales por ahí, que suelen ser los más ocurridos en la industria porque han probado a lo largo de muchos años que son inertes, que son bien aceptados por la población y que no modifican la estructura del principio activo. Y eso lleva a la otra parte de la pregunta. ¿Cómo se determina? Cuando se tiene un principio activo en estudio, cuando se hace el desarrollo de medicamentos hay dos grandes fases, una que es fase preclínica y una que es fase clínica. En la fase preclínica, ahí hay como subfases, dentro de esas están fases que se llaman química, química física, fase físico-química, experimentación en animales y, bueno, otros parámetros que se terminan por ahí.
En esta fase, precisamente, se estudia las características que tiene ese principio activo, en qué punto se puede volver líquido, se puede, cuál es el pH que tiene, y con base en todas estas propiedades de la molécula química, recordemos que un principio activo es ante todo una estructura química, una molécula. Entonces, con base en todas las propiedades físico-químicas que tiene y a dónde se quiere que llegue el fármaco, es cómo se selecciona el o los excipientes que pueden constituir la mejor forma de presentar o de formular ese principio activo para administrarlo al organismo. Entonces se tiene que hacer todo un estudio del principio activo para ver, por decirlo de alguna forma, con cuál es más compatible o cuál brinda los mejores resultados. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera hacer? Por favor de habilitar el micrófono, por favor. Bueno, no sé si quieran hacer alguna conclusión, algún ponente, y posteriormente concluiríamos lo que es esta charla. Sí, bueno, solamente hacer un comentario final que yo creo que puede ser interesante, importante, sobre todo por todo lo que escuchamos a veces en noticias o en Internet. Cuando se habla de estos remedios mágicos, ¿no? Realmente que pueden curar de todo, como pudimos percatarnos en esta plática, cualquier principio activo, sea ya purificado o extraído de alguna planta o veneno de algún animal, no siempre por ser natural va a ser bueno, sino que va a depender obviamente de la cantidad que se administre, su forma purificada que pudiera tener y sobre todo también de las características fisiológicas de cada individuo. Nosotros podemos a veces escuchar que alguien dice, es que si te tomas un té de tal cosa, puede ser benéfico para cualquier padecimiento, ¿no? Y a lo mejor esa persona no le hizo ni bien ni mal, pero otra persona que pueda tener incluso ya un daño a nivel renal o a nivel de hígado, eso puede desencadenar un efecto mayor. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que en cuestión de farmacología, no todo lo natural es bueno y no todo lo artificial es malo, sino que va a depender de la dosis administrada, las condiciones en las cuales se administre y sobre todo también de las características del individuo. Recordemos que en el desarrollo actual de la farmacología tenemos un área que se llama farmacogenómica, que dependiendo de la carga genética que se pudiera tener, pudiera ser el tipo de fármacos que se pudieran diseñar para un determinado tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con todo lo que no se ha probado de alguna manera, porque eso puede tener efectos tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces, es tener un buen cuidado. Muy bien. Jonathan. Gabriel, si quieres decir algo. Pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que haya sido de utilidad y que se hayan contestado las principales dudas que puede tener sobre todo el público que no está como en este ambiente, pues los esperamos en la siguiente charla. Gracias. También agradecer a todo el público y bueno, Rodrigo tiene nuestra información de contacto por si hay más preguntas, quizás se pueden canalizar a través de él. O pueden ser a través de la página de Rodrigo también por organizar todo esto. Bueno, muchísimas gracias, pero realmente hay un equipo acá atrás que pues está haciendo toda la cuestión de la coordinación, en este caso de Tardes de Ciencia. Pues no sé si el doctor Trigos quisiera dar en este caso a alguna conclusión o en su defecto concluiría yo. Doctor, no sé, doctor Trigos, creo que anda ocupado. Pero bueno, en este caso, a nombre del equipo de Tardes de Ciencia, Gladys Yáñez y Rodrigo López, les agradecemos a todos, en este caso,
quienes se hayan conectado, a los ponentes y participan, en este caso a los que participaron el día de hoy, al doctor Trigos, director general de investigaciones de la UB, a la doctora Gladys Yáñez, colaboradora de Tardes de Ciencia, y a Comunicación Universitaria, que nos apoya mucho en la difusión de estas charlas. Les recordamos también que les esperamos el día viernes 22 de mayo con la charla Nuestra relación con los animales, historias de acompañamiento y mutualismo, que en este caso va a impartir la doctora Alejandra Núñez de la Mora, del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa. Por el mismo enlace y a la misma hora. Muchísimas gracias, de veras, a los ponentes, a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, y pues los esperamos el día viernes. Cerramos la sesión. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.